vamos a empezar con nuestro ex canciller, conocido comentarista y periodista de opinión, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que nos va a dar su percepción sobre cómo estamos en el núcleo de países que están siendo afectados por la guerra de Ucrania. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias, María del Pilar, doctora y amiga, por la invitación que me han formulado. Me siento realmente muy honrado, y también a mis directos colegas en esta noche académica. A ver, yo quisiera decir algunas cosas en estos 3 minutos que me parecen importantes de complemento a lo que ha hecho la doctora Sicoli. Primero, que ya tenemos que asumir y entender que este tipo de guerras del siglo XXI, como el mundo es global, son absolutamente estrechas. O sea, están a la vuelta de la esquina. Entonces, los efectos son para todos, claro, para algunos directo, ¿no? Sobre todo los países que están realmente muy cerca del el escenario de Europa del Este de la guerra, y para nosotros de manera indirecta, pero indirecta en términos económicos flagrante. Y claro, si Rusia y Ucrania, los dos nada más, son los llamados graneros del planeta, y los que más le compran son los países precisamente que no tienen granos, que no tienen cereales en el mundo. Los europeos sufren, pero con los europeos y más los países pobres. Y los países pobres, fundamentalmente, por hablar de los de América Latina, son los países centroamericanos, son países como el Perú, países como Brasil, cuyo nivel de dependencia es ostensible. Claro, uno dirá que en las reglas de la guerra, en su proceso de consecuencia, hay otros que pueden ganar. De hecho, los países del Mercosur, que son los que fundamentalmente le venden a los países centroamericanos, podrían relativamente estar en mejores condiciones porque también producen cereales. Pero tenemos que mirar que los niveles de demanda son altos. Entonces, desde el momento en que el granero del mundo ha tenido el cierre del año del acuerdo que hicieron Rusia con Ucrania, no directamente, sino a través de Turquía, para que pudiera salir por el mar de las costas de Odessa, el Mar Negro, todos los granos, todas las toneladas de cereales, eso se acabó en julio. Desde ese momento, lo que vamos a ver progresivamente es el mismo diseño de mapa del año pasado. Los precios van a comenzar a subir. ¿Los precios de qué? De los alimentos. Y si suben los precios de los alimentos, es evidente que los que menos tienen van a sufrir más porque ya no van a tener la misma dimensión como para poder adquirir lo que antes adquiría en mejores circunstancias. Y más todavía con una guerra que no tiene fin. O sea, yo mismo creía que iba a durar una semana, la guerra del siglo XXI inmediatamente, y eso no está pasando. Pero no solamente en el tema alimentario, que ya es una crisis. Los países que tienen un nivel de dependencia de la vinculación rusa, por alguna razón, también van a ser impactados, porque Rusia está siendo sancionada permanentemente por Estados Unidos y por Occidente, por decirlo así. Y entonces Venezuela, Nicaragua, Cuba tienen un nivel de impacto muy grande allí. Solo que Rusia busca algún nivel de excepcionalidad y contingencia para estos países. Y entonces, claro, así como hay un efecto negativo para las exportaciones rusas de cereales porque deciden bloquear todo proceso, también hay procesos de exportaciones que se afectan para nosotros. Países, por ejemplo,
como Colombia, que exporta carne, Ecuador, que exporta bananos, ¿no es cierto? Nosotros, que exportamos pescado, etcétera, por la propia dinámica de una guerra que hace que el comercio, aun cuando existe, ni siquiera se paró durante la pandemia, pero se aletarga o se ve afectado. Entonces, este es un círculo que nos muestra cómo una guerra produce esto que en América Latina siempre será un dolor de cabeza: inflación. Inflación, ¿por qué? Justamente porque la moneda circulante, ¿no es cierto?, tiene que ser revitalizada por una maquinita, como en los años 80, para aquellos países que no tienen una base impositiva, y entonces tendrán que enfrentar estragos. Es verdad que todavía no estamos en ese perfil crítico que pasó el año pasado comparando con el mes de julio y agosto, es verdad, pero ya está comenzando a sentirse los estragos de un proceso de guerra donde gas, petróleo y granos son para el mundo entero y la guerra los está deteniendo. Entonces, nos estamos encontrando aquí con una guerra que en verdad empieza a encarecer a una América Latina que comenzaba a salir, como dice el informe de CEPAL, de una pobreza que recobró espacio, una pobreza que comenzó a acrecentarse por la propia pandemia. Estamos saliendo de ella. Y ahora la guerra puede constituir una verdadera amenaza y retrotraer otra vez a nuestros países. ¿Qué hay que hacer con esto, Cabo? ¿Qué hay que hacer? Creo que tenemos que tener políticas exteriores de contingencia, porque estas políticas exteriores de contingencia, armonizadas unas a otras, debe producirle a América Latina, y si quieres el anillo más concéntrico, a los países de la comunidad andina, por ejemplo, ¿no?, una capacidad de reacción frente a un flagelo, a una guerra que ya vamos a ver su nivel de impacto que tiene, aunado con un niño global que ya de por sí va a lacerar técnicamente, geográficamente, climáticamente a nuestros países que salían de una pandemia, ¿no es cierto? Y ahora un fenómeno, el niño global, que afecta a todos, pero a esta parte más todavía, que es por donde se produce, donde nace este fenómeno, el niño global, un conjunto de vectores alrededor de la guerra de Ucrania que deberían ser evidentemente objeto de una atención detenida por una mirada conjunta de políticas exteriores. Muchas gracias. A ver, yo tengo, no voy a hablar nada de la parte de fondo de la guerra, que además he escrito y he dicho bastante en los últimos tiempos, pero yo quiero seguir con América Latina. ¿Ya? No voy a tocar el tema económico, ahora quiero tocar el tema de la seguridad de América Latina respecto a la guerra. Y María del Pilar, como buena jurista, está dando otra vez en el clavo, como siempre, ¿no? Porque lo que está haciendo la guerra entre Rusia y Ucrania, todos sabemos que Ucrania, ¿qué es lo que tiene? Tiene mucho litio. Litio que Rusia, en circunstancias que no son la realidad, hubiera querido con Ucrania para tener todo el litio posible para sus drones y para las baterías de todo lo que el proceso industrial ruso necesita y requiere con suma urgencia. Como no lo tiene porque hay guerra, entonces sus aliados han venido hasta América Latina. Irán acaba de firmar un acuerdo con Bolivia. Ese acuerdo con Bolivia entre Irán y el país altiplánico no es pues un acuerdo para visitar el hermoso lago Titicaca, sino es un acuerdo
que tiene el trasfondo de, en el marco de un acuerdo, un convenio sobre seguridad, mirar el tema profundo del litio, que Irán, aliado de Rusia y de China, están buscando denodadamente en América Latina. Por alguna razón, China ha logrado sentar a los árabes saudíes con los iraníes, enemigos acérrimos, ¿no es cierto? Los dos son países islámicos, ¿no? Unos son árabes y los otros son persas, y los han logrado sentarlos, fíjense ustedes, para lograr objetivos. Y en ese mismo marco, de la seguridad, no olvidemos que esta importante empresa brasileña, Embraer, que es una empresa que se dedica a todo lo que tenga que ver con reparación y mantenimiento de repuestos, ¿no es cierto? Técnicos de armamento, etcétera, y de otros más en Rusia, ha tenido un impacto severo con el proceso de la guerra. Y nosotros, ¿ah? que creímos pasarla bien con Estados Unidos, cuando el expresidente Pedro Castillo va a las Naciones Unidas con el señor Landa, le dijeron a Rusia que condenaban a Rusia, se pusieron del lado de Estados Unidos creyendo que le estaban pasando la mano a Estados Unidos erradamente, porque ya hemos visto que en ese nivel compensatorio por la presencia de Chancay, que es la presencia china, pensaron que era un equilibrio. Muy mal. No estamos en un momento para ponernos la camiseta de uno u otro país. Vivimos un mundo multipolar y vivimos una sociedad donde se nos exige ser multilateralizados. Miren, con la pandemia y la guerra de Rusia con Ucrania, aun cuando ya el chavismo le había abierto las puertas a determinados países del Asia Menor, hoy se ha incrementado notablemente, ostensiblemente, la presencia de estados, de una u otra manera, cualificados y calificados, por no tener precisamente esos niveles de elevación democrática que hemos aprendido y tenemos nosotros en Occidente. Cuidado con eso. El tema de la seguridad es un tema muy serio y tenemos que mirarlo con una verdadera variable del pragmatismo. No entro en la dinámica, digamos, de las causales de la guerra, etcétera, porque no es objeto de esta reunión, pero ya digo que allí, en el tema de la seguridad, tenemos que abrir bien los ojos, porque se está produciendo respecto de América del Sur una suerte de elite por el marco de influencia de una China que yo la llamo la depredadora del mundo, porque como quieren ser los hegemones del planeta, necesitan recursos, pues, y América Latina los tiene, y de otro lado, un Estados Unidos de América que seriamente, lo anota Henry Kissinger, seriamente tiene que comenzar a plantearse una reingeniería de su visión de América Latina como su patio trasero, por favor. Entonces, ahí en ese escenario, nosotros, América Latina, seguramente en el minuto final podré hablar un poco más de Perú, tenemos que tener una visión más holística y elástica antes que parcializada con uno u otro estado. No estamos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, donde el Perú se puso la camiseta y le declara la guerra a Japón, a Alemania, etcétera, y ya sabemos qué cosas hubo. Este es otro escenario en el que nos encontramos y tenemos que pensar en la seguridad de nuestros países. Y con ello puedo acabar con esto. El tema de las fronteras, el malísimo ejemplo de una Rusia que cruza Ucrania tirándose al suelo el sistema westfaliano, es un malísimo ejemplo para que en América Latina
se vuelvan endebles algunos niveles de frontera, como estamos viendo cómo Evo Morales piensa que Puno es su casa y es otro país y no toma en cuenta esos niveles de los límites que aprendimos de la Paz de Westfalia de 1648. Esos son muy malos ejemplos. Es un acto que ha retrotraído al derecho internacional ruso hacia América Latina, impactando en nuestro país. Gracias, María del Pilar. A ver, yo creo que quisiera hablar un poco de Perú. Yo creo que nosotros, como coincidiendo con la doctora que me ha perseguido, que es una especialista en economía, yo tampoco soy un especialista en economía. Yo soy un experto en derecho internacional, en seguridad internacional. Pero el realismo político nos exige a nosotros mirar las cosas con mucho pragmatismo. Y ahí está, hay que saber mirar la balanza, nada más. Miren, China no tiene democracia, pero es nuestro primer socio comercial. Y tenemos que saber conservar ese nivel de balance. Yo no le puedo exigir a China democracia, pero sí se la puedo exigir a Venezuela. ¿Por qué, doctor? Uno y no. Porque los parámetros, la axiología política China es distinta de la que hay con Venezuela. Cuando yo era canciller, me decía, ¿usted no se va a reunir con el embajador de Venezuela? No, por si acaso, no. ¿Por qué? Porque no es una democracia. Y para mí Nicolás Maduro, desde que juramenté como canciller, era un dictador y el presidente lo sabía. Tenemos que tener parámetros. Entonces, coincido con María del Pilar. Tenemos que tener y mirar dónde sí y dónde no. Eso no es acomodarse, no, se llama eso relaciones internacionales. Recuerdo lo que digo en mi columna de hoy, por favor, el poder no tiene moral. Y cuando digo que no tiene moral, no digo que sea inmoral, estoy diciendo que es amoral. Y por eso estamos en una etapa en el mundo, no estamos en la etapa de bloques, no estamos en el capitalismo y el comunismo, estamos en la etapa del mundo multipolar, donde la estrategia es el eclecticismo por pragmatismo. Esa es la regla. Por supuesto que en derechos humanos tenemos que ser pétreos en su defensa uniforme, pero claro que sí. Por eso tenemos una actitud y le exigimos a la Cancillería de hoy que respecto a lo que pasa en Nicaragua, tenemos que tener una posición. ¿Por qué seguimos manteniendo la vinculación diplomática con Nicaragua y no la reducimos como hemos hecho con otros países con los que, por ejemplo, no quieren reconocer a la presidenta y en este caso por violación de derechos humanos flagrante, sistemática? Allí sí, la axiología política que es importante. Por eso finalizo. Mirar la guerra de Rusia con Ucrania como un conflicto que nos afectará, nos afecta, y cuidando siempre nuestros intereses. Lo voy a decir de otra manera, ¿ya? Tenemos gran parte de nuestra línea y nuestra maqueta, nuestra matriz militar, comprada a Rusia hace más de 40 años y todo el mundo lo sabe, esto no es secreto de nada. ¿Podríamos tenerlo con otro espacio? Sí, pues, pero tenemos que saber cuidar, porque son los intereses del Estado-Nación y con eso no dejamos de tener nuestra visión crítica sobre lo que acabo de decir. Para mí lo de Rusia sobre Ucrania es una invasión, ya está, pero tenemos que saber cuidar. Eso es un poco lo que quería decir en esta parte final y la verdad que muy agradecido por la invitación.